Imagina esto. Son las 3 de la madrugada. El termómetro marca menos 50 grados. El mundo está en silencio absoluto. No hay autos. No hay faroles. No hay personas. Solo tú. Estás parado junto a un viejo tramo de vías ferroviarias en algún rincón olvidado de Siberia. La nieve cruje bajo tus botas. Cada exhalación se convierte en un suspiro de humo. Entonces lo escuchas. Al principio, crees que son tus oídos jugando contigo. Pero no. Hay algo allá afuera. Un sonido metálico. Lejano. Frío. Como si viniera del otro lado del tiempo. Te frotas los ojos. El viento te corta la cara como si tuviera cuchillas. Y ahí, a lo lejos, entre la bruma, aparece un tren. Pero no cualquier tren. Es viejo. Inconfundiblemente soviético. De esos que ya no circulan desde hace más de medio siglo. Vagones largos, robustos, metálicos. Pero algo no cuadra. No hay humo. No hay sonido de ruedas sobre los rieles. El tren se mueve, flotando. Como si no estuviera del todo aquí. Te acercas. Sientes una mezcla de miedo y fascinación. Las ventanas están cubiertas de escarcha. Pero detrás de ellas hay figuras. No se mueven. No parpadean. No respiran. Están ahí, en pie, como esperando algo. Sacas tu teléfono. Intentas grabar. Pero no funciona. La batería muere de golpe. El frío no explica eso. Nada lo explica. Miras de nuevo. El tren sigue ahí. Inmóvil por un segundo eterno. Parpadeas. Y ha desaparecido. No se fue. No aceleró. No dejó rastro en la nieve. Solo, dejó de estar. Este no es un cuento aislado. No es un mito moderno. Lo han visto mineros, operadores ferroviarios, soldados, incluso viajeros. A veces pasa una vez al año. A veces, varias veces en una misma noche. Nadie sabe de dónde viene. Nadie sabe a dónde va. Algunos dicen que es un tren maldito, atrapado en un ciclo eterno. Otros, que es un experimento fallido del régimen soviético. Y hay quienes aseguran que ese tren no pertenece a nuestra dimensión. Hoy, en Zona Misteriosa, te contaré la historia real, documentada y aterradora del tren fantasma de Siberia. Acompáñame en este viaje al corazón helado de lo inexplicable. Siberia. Para muchos, esa palabra significa frío. Para otros, significa exilio. Pero en realidad, Siberia es mucho más que eso. Es una tierra infinita. Más grande que cualquier país europeo. Una extensión salvaje, helada, indomable. Más del 70% del territorio ruso está cubierto por esta región. Pero menos del 30% de la población vive ahí. Y no es difícil entender por qué. Aquí, las temperaturas no bajan, se derrumban. En invierno, hay zonas que llegan a los menos 60 grados centígrados. El suelo permanece congelado casi todo el año. Las carreteras desaparecen bajo la nieve. Las aldeas se desconectan del mundo. Durante semanas, no hay amanecer. Solo un crepúsculo interminable. El cielo siempre gris. La mente empieza a fallar. En estos pueblos, la gente vive en casas reforzadas con madera y estufas de carbón. Las familias duermen juntas en una sola habitación para mantener el calor. Afuera, hay lobos. Oso siberiano. Y silencio. Un silencio tan profundo que, según los lugareños, puedes escuchar el crujido de los huesos del hielo. Y entre todo esto, hay algo más. Un monstruo de acero que nunca duerme. El ferrocarril transiberiano. Construido entre 1891 y 1916, el Transiberiano fue una proeza de la ingeniería. Un símbolo de poder, progreso y dominio. Con más de 9.289 kilómetros de longitud, atraviesa montañas, ríos, bosques, tundras y desiertos helados. Cruza 7 usos horarios. Y, según algunos, también cruza los límites de la realidad. Durante la época soviética, el tren era símbolo de fuerza industrial. Cargaba carbón, armas, prisioneros políticos y secretos. Muchos tramos del ferrocarril fueron utilizados por el KGB para transportar detenidos hacia gulags ocultos en medio de la nada. Algunos de esos trenes desaparecieron. Otros llegaron sin pasajeros. Hubo vagones que nunca fueron abiertos. Después de la caída de la Unión Soviética, cientos de estaciones fueron abandonadas. Vías enteras fueron tragadas por la nieve. Comunidades quedaron incomunicadas. Y fue entonces cuando comenzaron los rumores. Rumores sobre un tren que no pertenece a ninguna línea. Un tren que aparece en los mapas antiguos, pero no en los nuevos. Un tren que no lleva conductores.
ni pasajeros. Solo, presencias. La gente comenzó a llamarlo de muchas formas: el vagón del silencio, el tren maldito, la máquina de las sombras. Pero el nombre que más se repite en los testimonios es uno: el tren fantasma de Siberia. Quienes lo han visto, no lo olvidan. Y quienes lo han seguido, no regresaron. Esta historia no empieza con un video viral. No comienza con un foro de internet. Comienza en 1984, en una estación de control olvidada, donde un operador hizo contacto con lo imposible. En la noche del 14 de febrero de 1984, una tormenta de nieve brutal azotaba la vasta región de Amur, en el lejano oriente ruso. Era una de esas noches en las que el frío parece cortarlo todo, donde el viento arrastra la nieve en ráfagas que pueden arrancar la piel. Los operadores del centro de control ferroviario, ubicado en la estación de Savitaya, estaban acostumbrados a esas condiciones extremas. Pero esa noche, algo cambió. En los radares apareció un objeto inusual, desplazándose con velocidad constante, por una vía que oficialmente estaba clausurada desde hacía meses. Esa línea unía las estaciones de Magdagachi y Savitaya, ambas prácticamente inactivas. El tramo había sido cerrado por mantenimiento y las condiciones lo hacían intransitable. La nieve acumulada superaba el metro de altura en varios puntos. Sin embargo, el radar mostraba un convoy metálico, perfectamente definido. La torre intentó contactarlo por radio, pero no hubo respuesta. Nadie debía estar ahí, informó el jefe de control. Decidieron enviar un equipo de inspección al amanecer. Cuando llegaron, lo que vieron los dejó perplejos. Las vías estaban intactas, cubiertas de nieve, sin huellas recientes. No había señales del tren, ni marcas en la nieve. Pero el operador que había visto el fenómeno, Vadim Mirov, no pudo olvidar lo que presenció. En una entrevista confidencial años después, relató: era un tren viejo, pero en perfecto estado. No tenía el desgaste que esperábamos. Se movía sin hacer ruido, sin humo. Flotaba sobre las vías, apenas tocándolas. En el último vagón había un símbolo extraño, como una estrella invertida dentro de un círculo, algo que no reconocí. Y lo más inquietante, a través de las ventanas, vi sombras. No eran personas. No se movían. Me miraban. Intenté hablar por radio, pero la señal se cortó. En ese momento, el tren desapareció. Este informe fue clasificado inmediatamente y Vadim fue trasladado a otra estación lejos del lugar. Nunca más volvió a hablar del tema públicamente. Pero el misterio había nacido. En los años siguientes, aparecieron reportes similares. Operarios de mantenimiento, guardias de estaciones y viajeros aislados comenzaron a describir encuentros con un tren que no figura en las rutas oficiales. Siempre en condiciones extremas. Siempre en tramos olvidados. Un tren que parecía atravesar la realidad misma. Algunos llegaron a fotografiarlo, pero todas las imágenes resultaron borrosas, imposibles de analizar con claridad. Otras grabaciones se corrompían, y las cámaras parecían dejar de funcionar justo cuando el tren aparecía. En un archivo filtrado, un investigador independiente ruso recogió más de 30 testimonios, todos con un patrón inquietante: el tren nunca emite sonido de motor ni ruedas. No hay conductor visible. Los pasajeros son figuras estáticas, sombras sin movimiento. El tren desaparece sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Estas características hicieron que algunos investigadores lo calificaran como un fenómeno paranormal o incluso un fenómeno multidimensional. Otros creían que se trataba de un experimento secreto soviético con tecnología cuántica o de viajes en el tiempo, que salió mal. Pero nada está confirmado. La verdad está oculta en el frío silencio de Siberia, donde el viento se lleva las respuestas y deja solo preguntas heladas. Sin embargo, la leyenda se mantiene viva, alimentada por las voces de quienes lo han visto y sobrevivido para contar la historia. Pero ¿qué pasa cuando alguien se atreve a acercarse? ¿Qué siente un testigo cara a cara con este tren que parece venir de otro mundo? Para responderlo, te contaré el testimonio de Sergei Antonov, un técnico ferroviario que en 1992 vivió un encuentro que lo marcó para siempre. En 1992, la Unión Soviética ya era un recuerdo lejano, pero las sombras de su pasado seguían acechando los rincones más olvidados de Siberia. Sergei Antonov, un técnico de mantenimiento ferroviario, formaba parte de un pequeño equipo encargado de inspeccionar viejas vías y reparar tramos aislados cerca de Krasnoyarsk, una de las ciudades más grandes y frías de Siberia Central. Era invierno, y una tormenta había azotado la región durante días, dejando un manto blanco que cubría todo a su paso. Una noche, mientras viajaban en un viejo vehículo todoterreno para llegar a una sección remota de las vías, los radios del equipo comenzaron a fallar. La visibilidad era casi nula por la densa neblina y la nieve que caía sin cesar. De repente, uno de sus compañeros gritó: «¡Tren a la vista!».
Sergei miró hacia adelante y pudo distinguir, a través de la bruma, la silueta de un tren que avanzaba lentamente por la vía, pero algo era extraño. No se escuchaba ningún ruido. Ni el chasquido de las ruedas, ni el silbido del motor. Solo avanzaba, como flotando sobre el hielo. El tren era antiguo, gris, con vagones largos y sin ninguna identificación visible. Sus ventanas brillaban con una luz débil y amarillenta. Pero dentro de esas ventanas, las figuras que se distinguían no parecían personas. Eran sombras. Como estatuas, de pie, inmóviles, pero no había movimiento alguno. No parpadeaban, no respiraban. Uno de los hombres intentó acercarse, pero tropezó con la nieve y cayó al suelo. En ese momento, el tren se detuvo. Sergei sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Por un instante, sentí que esas sombras me miraban directamente. Fue como si pudieran ver dentro de mi alma. El tren comenzó a desvanecerse lentamente, no retrocedió ni se alejó. Simplemente se desintegró frente a sus ojos, como si fuera un espejismo. Tras ese encuentro, el equipo fue interrogado por agentes no identificados. Sus informes oficiales fueron confiscados. 2 miembros pidieron su traslado y abandonaron el trabajo. Sergei, aunque perturbado, decidió seguir adelante. Pero aquella noche nunca se borró de su memoria. Años después, Sergei declararía en un pequeño foro ruso que, para él, ese tren era una puerta abierta a algo que no podemos comprender. No creo que sea un tren de este mundo. Es como si estuviera atrapado entre tiempos, entre realidades. Este testimonio es uno de los más detallados que existen sobre el tren fantasma de Siberia y sigue siendo una de las piezas clave para quienes investigan este fenómeno inexplicable. El tren fantasma de Siberia ha capturado la imaginación de investigadores, ufólogos, historiadores y amantes de lo inexplicable durante décadas. Pero, ¿qué puede explicar un fenómeno que desafía las leyes de la física, desaparece sin dejar rastro y aparece en los rincones más aislados del planeta? A continuación, exploraremos algunas de las teorías más fascinantes y controvertidas que se han propuesto para intentar desentrañar este misterio. 1. Fenómeno paranormal y espectral. Muchos creen que este tren es una manifestación espectral, una especie de eco de un evento traumático del pasado, atrapado para siempre en un bucle temporal. Siberia fue testigo de innumerables tragedias durante la era soviética, accidentes ferroviarios, transportes secretos de prisioneros, experimentos militares y desapariciones inexplicables. Según esta teoría, el tren sería una forma de energía residual, una huella dejada por un suceso horrible o un accidente. Esta idea cobra fuerza al observar las sombras inmóviles en los vagones, interpretadas como las almas atrapadas en ese instante congelado del tiempo. 2. Tecnología secreta y experimentos soviéticos. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética invirtió enormes recursos en experimentos tecnológicos, algunos de ellos altamente secretos. Se ha especulado que el tren fantasma podría ser parte de un proyecto clandestino de transporte cuántico, teletransporte o manipulación temporal. Algunos documentos filtrados sugieren que el régimen soviético intentó crear un sistema de trenes invisibles, indetectables para espionaje, capaces de viajar a través del tiempo o dimensiones paralelas. Aunque no hay pruebas concluyentes, la presencia del símbolo extraño que reportó Vadim Mirov podría estar vinculado a estos proyectos secretos. 3. Alucinaciones colectivas por condiciones extremas. Otra explicación más escéptica señala que el frío extremo, la soledad prolongada y la privación sensorial en Siberia pueden generar alucinaciones visuales y auditivas. Según esta teoría, quienes han visto el tren lo hicieron bajo estados alterados de conciencia causados por el estrés, la hipoxia o el agotamiento. Esto explicaría la imposibilidad de grabar imágenes claras y la ausencia de evidencias físicas. Sin embargo, no explica el testimonio consistente de múltiples testigos independientes, ni la aparición recurrente del tren en zonas específicas. 4. Fenómeno multidimensional o interdimensional. Quizás la teoría más fascinante es la que propone que el tren es un objeto atrapado en un cruce de dimensiones. Según esta visión, ciertas áreas de Siberia funcionarían como puertas o grietas en el tejido espacio-temporal. El tren no sería de este plano de existencia, sino una manifestación que se materializa en momentos específicos antes de desaparecer en otra dimensión. Esta teoría se apoya en relatos similares en otras partes del mundo, donde fenómenos similares aparecen en lugares con características geológicas o energéticas particulares. 5. Un mensaje o advertencia oculta. Algunos creen que el tren es un símbolo o mensaje, quizás dejado por inteligencias desconocidas o fuerzas que intentan advertirnos sobre algo. El hecho de que desaparezca al ser observado o grabado sugiere que no quiere ser capturado por nuestros medios. Su aparición en noches de tormenta, cuando el tiempo parece detenido, le da un aire místico que podría estar asociado a rituales o dimensiones espirituales. Hemos viajado juntos por una historia que parece sacada de una película de terror o ciencia ficción. Pero el tren fantasma de Siberia no es ficción. Es un fenómeno que ha estado ahí, en silencio,
oculto entre la nieve y el hielo, para aquellos que se atreven a mirar más allá de la realidad que conocemos. Este tren nos recuerda que la realidad es mucho más compleja, misteriosa y a veces aterradora de lo que nuestra mente puede comprender. Que en lugares olvidados por el tiempo, pueden existir puertas a otras dimensiones, ecos del pasado o incluso mensajes de inteligencias desconocidas. Quizás el tren fantasma es una advertencia. Un recordatorio de que la humanidad no es el centro del universo, y que hay fuerzas y secretos que aún no podemos controlar ni entender. O tal vez solo sea el reflejo de nuestras propias mentes, jugando con el miedo y la soledad en el vasto silencio de Siberia. Sea cual sea la verdad, hay algo indudable: quienes lo han visto, quienes han sentido su presencia, jamás han sido los mismos. El tren sigue allí, viajando sin conductor, sin destino, atrapado en una noche que nunca termina. Y quizá, algún día, tú también puedas verlo. Gracias por acompañarme en este viaje por el misterio helado de Siberia. No olvides suscribirte a Zona Misteriosa para seguir explorando juntos los secretos más oscuros del mundo. Hasta la próxima historia. Y recuerda, en la oscuridad, siempre hay algo más.